Igualdad y libertad, por Norberto Bobbio. 23. 2. Libertad. 2. Libertad positiva. Por libertad positiva se entiende en el lenguaje político la situación en la que un sujeto tiene la posibilidad de orientar su voluntad hacia un objetivo, de tomar decisiones, sin verse determinado por la voluntad de otros. Esta forma de libertad se llama también autodeterminación o, de manera más apropiada, autonomía. Es negativa la primera forma de libertad porque designa sobre todo la carencia de algo. Ha sido advertido que en el lenguaje común, libre respecto de es sinónimo de sin, hasta el punto de que el modo más común de explicar qué significa que yo actúo libremente consiste en decir que actúo sin. Es positiva la segunda forma porque indica, al contrario, la presencia de algo, a saber, de un atributo específico de mi voluntad, que es precisamente la capacidad de moverse hacia un objetivo sin ser movido. Teniendo en cuenta que se suele llamar libertad también a esta situación, que podría llamarse de manera más apropiada autonomía, en la medida en que la definición se hace referencia no tanto a lo que hay cuanto a lo que falta, como cuando se dice que autodeterminarse significa no estar determinado por otros, o no depender de las propias decisiones de otros, o determinarse sin ser determinados. Llevando a sus extremas consecuencias esta observación, habría que decir inmediatamente que, siendo la libertad un término que indica, en la multiplicidad de las propias acepciones, carencia de algo, la expresión libertad positiva es contradictoria. La definición clásica de la libertad positiva la dio Rousseau, para la cual la libertad en el estado civil consiste en el hecho de que allí el hombre, en cuanto parte del todo social, como miembro del yo común, no obedece a los otros sino a sí mismo, es decir, es autónomo en el sentido preciso de la palabra, en el sentido de que se da la ley a sí mismo y no obedece a otras leyes que aquellas a las que él se ha dado. La obediencia a la ley que se ha prescrito es la libertad. Contrato social 1.8. Tal concepto de libertad fue retomado, por influencia directa de Rousseau, por Kant, en el que también se encuentra, por otra parte, el concepto de libertad negativa. En el ensayo por la paz perpetua, en el mismo momento en que Kant excluye que la libertad jurídica pueda definirse como la facultad de hacer todo lo que se quiera sin provocar injusticias a nadie, se trata de la definición de libertad recogida en la Declaración de los Derechos, artículo 4 de la Declaración de 1789, artículo 5 de la Declaración de 1793, precisa que es mejor definir mi libertad externa, es decir, jurídica, como la facultad de no obedecer otras leyes externas que aquellas a las que yo haya podido dar mi asentimiento, en la nota al primer artículo definitivo. Lo mismo ocurre en la metafísica de las costumbres, donde la libertad jurídica queda definida como la facultad de no obedecer otra ley que no sea aquella a la que los ciudadanos han dado su consenso. 2.46. El filósofo que ha celebrado la libertad como autonomía, desdeñando la libertad negativa, ha sido Hegel, según el cual la libertad política se realiza solamente en el Estado mediante la manifestación de su voluntad racional, que es la ley. Pues la ley es la objetividad del espíritu y la voluntad en su verdad. Y solo es libre la voluntad que obedece a la ley por cuanto se obedece a sí misma y está consigo misma y es libre. Y es libre. Hegel, Lecciones de Filosofía de la Historia. Barcelona, 1989, página 58.